noches. Bienvenidos. Estamos al aire agradeciéndole a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Somos la iglesia de Dios, la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Les mandamos un fuerte abrazo y debemos estar agradecidos con nuestro Dios porque Él es digno de acción de gracias. Es justo darle crédito en todo lo que nosotros vivimos porque Él en su misericordia nos bendice. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque entonces se mueve fuera de todo deseo egoísta y fuera de todo dolor, aunque veamos circunstancias contrarias a lo que probablemente en algunos deseos quisiéramos, siempre está la mano de Dios, de Él en nosotros. ¿Por qué? Porque nos va formando, nos va guiando y siempre hay propósitos en nuestras vidas. Cada día Él, su misericordia dice que es cada mañana para tanto creyentes como no creyentes. Entonces, expresar gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control. La gratitud no solo es apropiada, en realidad también es saludable para nosotros, es beneficioso porque nos alegra el corazón, nos recuerda que pertenecemos a Dios, que si estamos en este momento, en esta unión, y hasta este momento si hemos llegado, es por su gracia, por su misericordia, y estamos siendo bendecidos con toda bendición espiritual. Y me vino al pensamiento el Salmo 100, se los voy a leer, porque viene en colación a lo que estamos nosotros leyendo. Entonces, exhortación a la gratitud. Es el Salmo 100. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, dice la palabra. Dice, bendecid su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tienes, Señor, para nosotros. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, tanto la enseñanza, Padre, que el hermano Rey, Señor, nos va a dar. A través de tu Espíritu, Señor, vamos a ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y vamos a cantar una alabanza que se llama A la casa de misericordia. A la casa de misericordia vengo hoy, a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver en este día, ver la gloria de Dios resplandecer. Oh hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Oh hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Mientras recordemos sus heridas, que el camino muestran a la fe. Prosigamos firmes y adelante, que el enemigo ya vencido está. Oh hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo
Jesucristo vive y reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a Dios. Jesucristo vive y reina y viene ya. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver en este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Sí, Señor. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Mientras viene, recordemos sus heridas, que el pan y el vino muestran a la fe. Prosigamos firmes y adelante, que el enemigo ya vencido está. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro espero ver en este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. viene pronto. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Mientras viene, recordemos sus heridas, que el pan y el vino muestran a la fe. Prosigamos firmes y adelante, que el enemigo ya vencido está. Amén. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Viene pronto. Oh, hermanos, cantemos a una voz, Jesucristo vive y reina y viene ya. Digan, gloria a Dios. Les dejo con ustedes el hermano Rey, que va a compartir la palabra. Es un placer haber compartido estos momentos con ustedes. Dios me les bendiga. Muy buenas noches a todos. Una vez más les damos la cordial bienvenida a todos los que nos están mirando y escuchando a través de las redes, Facebook. Que el Señor me los bendiga. En esta ocasión hemos escogido una enseñanza que la hemos titulado Radiografía o secuencia del pecado. Ha habido un peso en mí para realizar esta prédica, la cual ha llegado el momento de expresarla a todos ustedes, a cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Yo les invito que tengan un poco de paciencia y pongan todos sus 5 sentidos en esta enseñanza, que nos ayudará mucho a algunos para poder entrar en ese camino que el Señor
ya tiene preparado desde la eternidad. Filósofos y psicólogos, teólogos, en diferentes tratados sobre la naturaleza humana, al igual que los profetas de antaño y personajes tan ilustres como el apóstol Pablo, entre otros, han intentado describirnos el origen del mal en el corazón humano y su corrosiva influencia moral, y también el conflicto que produce el pecado en cualquiera de nosotros, desestructurando la tan anhelada armonía entre nuestro espíritu, el alma y el cuerpo, quebrantando de esa manera nuestra relación personal con Dios, nuestro Creador. Hemos tomado una cita bíblica porque creo que Santiago, el hermano carnal de nuestro Señor Jesús, es quien mejor describe de forma inspirada y teológica las causas, así siguiendo los diferentes grados del pecado. Vamos a la palabra, Santiago, capítulo 1, versículos del 14 al 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que han concebido, dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entramos en oración. Padre Celestial, en este momento, Dios amado, nos ponemos en tus manos, Señor eterno, para que seas tú, Señor, guiándonos en esta enseñanza, Señor. Oh maravilloso Señor Dios, lo único que nos separa, Padre Santo, a nosotros de tu presencia es el pecado, mi Dios amado. Ayúdanos a someternos a tu perfecta voluntad, mi Dios de la gloria, porque solo tú, Señor, solo con tu ayuda podremos hacerlo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, me pongo en tus manos. Obra con todos los que nos están escuchando, amado Señor. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago, en estos dos versículos magistrales, podríamos decir, hace una perfecta secuencia del pecado que se produce de forma alarmada en nuestro corazón carnal, sinuosamente. Esto quiere decir que pretende ocultar la verdadera intención o propósito de nuestras acciones. Va seduciéndonos hasta quedar atrapados en pensamientos que concluyen en pecados de facto, que acaban rompiendo nuestra preciosa comunión con Dios. Cuando pecamos, no debemos atribuirle al diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, al tentador por excelencia, el 100% de todos nuestros devaneos o delirios mentales. Es el pecado en las más sofisticadas formas. Si bien el pecado y Satanás son cómplices de tales, no solo contra el creyente, sino contra toda la humanidad, hermanos.
en sus muchas inducciones a toda forma sutil y agresiva de pecado. De lo contrario, si echaríamos la culpa a Satanás al 100%, nosotros anularíamos el necesario sentido de responsabilidad que el creyente debe tener ante los múltiples desafíos que nos depara el mundo, la carne y Satanás mismo. Si usted se da cuenta en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, Dios no perdona el pecado en singular. Él perdona a los pecados con S, en plural, pecados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque el pecado está en nosotros, en la carne. La diferencia entre pecado y pecados radica en que el pecado es singular y pecados en plural. En el Antiguo Testamento no existe ninguna diferencia entre el pecado y pecados, pero sí presenta una diferencia muy significativa, hermanos, en el Nuevo Testamento. La diferencia entre el pecado y pecados es el siguiente. Cada vez que la Biblia menciona la conducta pecaminosa de los hombres, como el orgullo, la envidia, la mentira y así sucesivamente, usa la forma plural pecados. La palabra pecado en singular nunca se usa en la Biblia con relación al comportamiento externo, pero tiene dos connotaciones diferentes. En primer lugar, el pecado es amo y el poder que controla o domina. Y lo que es comúnmente llamamos la fuente o la raíz del pecado. Y aunque estas expresiones no constan en la Biblia, la usaremos por el momento. En esta ocasión, en esta enseñanza, la hemos utilizado. Las Escrituras dicen que el pecado reina y controla como un dueño absoluto. El pecado en singular nos domina, nos dirige y nos induce a cometer pecados. En segundo lugar, el pecado se refiere al problema mismo del pecado. Cada vez que la Biblia menciona el perdón que Dios da, usa el plural, pecados, ya que necesitamos ser perdonados por nuestra conducta. El perdón no elimina la naturaleza pecaminosa de la que estamos constituidos. Decir que Dios perdona el pecado en singular es incorrecto, ya que Dios solo perdona los pecados en plural. Como el pecado en singular es el amo, el poder, no somos directamente responsables de él. No se quita de en medio con el perdón. Los pecados necesitan el perdón porque se refieren a nuestra conducta y nosotros somos responsables de ellos y por ello recibimos castigo. Por ello necesitamos perdón. La Biblia, siempre que se confiesan los pecados, tenemos que confesar los pecados. No a ninguna persona. Es una relación entre tú y el Dios eterno. Tienes que abrir esa comunión con Él en base de un genuino arrepentimiento que viene juntamente de Él. De Él viene ese arrepentimiento, para que a través de ese arrepentimiento tú tengas esa convicción de pecado. Entonces podemos darnos cuenta que se usa el plural. El pecado en singular no se refiere a la conducta y por ende no requiere confesión, pero en el plural se refiere a la conducta y requiere confesión, requiere arrepentimiento. La muerte de Cristo tiene como fin salvarnos de nuestros pecados.
En la palabra dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Esto significa que el Señor Jesús nos salva de los múltiples pecados de nuestro comportamiento. El apóstol Pablo nos presenta un auténtico tratado teológico sobre el pecado en los capítulos 6 y 7 de la carta de los Romanos, de una forma magistral, y lo concluye con el capítulo 8, describiéndonos divinamente inspirado la victoria sobre el poder del pecado que mora en nosotros. Les ruego que lo lean para que puedan entender lo que estoy tratando de explicarles en esta tarde y noche. Que el Señor ponga ese querer como el hacer, de que ustedes entren en contacto con las Sagradas Escrituras, y en especial con los versículos que les he manifestado de la carta de Romanos. Hemos escogido la historia de David y Betsabé para poder ver la secuencia del pecado. Por lo tanto, analizar su radiografía. Pero antes de entrar nosotros a la historia de David y Betsabé, tenemos que entender algo. Primeramente tenemos que entender que el pecado oculto de David y nuestros pecados en general, todos ocultos, o los que pensamos que son ocultos, son conocidos por Dios. Alguien ha dicho que el pecado oculto en la tierra es un escándalo público en el cielo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, santo. Y esta es una verdad innegable, hermanos. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. ¿Quién se puede esconder del Dios todopoderoso, del Dios supremo, que todo lo sabe, que todo lo ve? ¿Quién? ¿Quién va a esconderse de Él? Pero hay personas que dicen, yo me muero con este pecado. Y no les importa que el Señor sabe el pecado que tienen y que arrastran. Y llevan en sí como una joroba que no les deja levantar la cara delante de un Dios santo, puro y verdadero. La palabra de Dios no minimiza el pecado de David. No encubrió al hombre que lo cometió. Dios nunca dijo que su acción no fuese pecado, sino que lo calificó como un pecado, por el cual sería castigado. Comencemos leyendo el primer versículo del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Vamos, le invito, vayamos a sus Biblias, les invito a ir a sus Biblias. La segunda de Samuel, capítulo 11, donde ahí estaremos navegando. Esta historia, hermanos. ¿Cómo empieza esta historia? Cabe señalar, queridos hermanos, que no voy a explicar la temática de Betsabé, sino voy a coger agrupados los versículos para poder entender cómo el pecado obra en el hombre. Y basándome en este ejemplo que he escogido de David y Betsabé, todos los pecados que hay en nuestro corazón, por más mínimos que son, llevan la misma secuencia. Podríamos decir, tienen el mismo ADN. Y al final llegamos a enemistarnos con Dios. Pero todos los pecados tienen este mismo camino.
Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se estaba bañando, hermanos, y era muy hermosa. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, varias situaciones que podrían encaminarse para empezar a accionar la maquinaria de la tentación, hermanos. Primeramente, en ese tiempo los reyes tenían que estar en la guerra, pero David no estuvo. La pereza, qué sé yo, hermanos, ¿por qué no fue a la guerra? La pereza madre de todos los vicios, hermanos. Y se quedó mirando, hermanos. Pero no solo mirando, hermanos, sino que se empieza a accionar la maquinaria de la tentación cuando el caldo del cultivo se presenta delante de nuestros ojos. Porque nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Así se le presentó esta mujer, hermosa y bañándose, hermanos. Mire cómo la tentación ya entró en su corazón, en su mente, creando visiones. Y esas visiones van en esas cuevas en el cerebro, de cueva en cueva, hermanos, llenas de pestilencia, porque así es el pecado. Esa es la tentación. Pero veamos, ¿qué es la tentación? Según John Owen, este puritano teólogo, él dice que la tentación, la Biblia enseña que hay tres causas que componen la tentación. A veces estas causas obran juntas y a veces separadamente, según este teólogo puritano. Vamos a ver primero el diablo como tentador. Dos veces en el Nuevo Testamento el diablo Satanás es llamado tentador. Mateo capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo número 5. A veces el diablo tentará al creyente a pecar induciendo pensamientos malos o blasfemos en su mente. Y a veces existe la tentación de dudar de la realidad de Dios o de la veracidad de su palabra. Esta tentación frecuente surge por medio de los malos pensamientos mandados por el diablo a la mente del creyente. Tentaciones de esta clase son llamadas los dardos de fuego del maligno. Esto lo podemos ver en Efesios 6, versículo 16. El creyente no es culpable de pecado por el mero hecho de tener tales pensamientos. El creyente solamente es culpable y responsable de pecados si cree que estos pensamientos, frecuentemente, el diablo tienta usando dos de los siguientes métodos, hermanos. El segundo, el mundo, incluso la gente mundana, como un tentador. El pescador usa como anzuelo un gusano sabroso para atraer al pez. En la misma forma, a menudo el diablo utiliza un anzuelo de alguna atracción del mundo para persuadir a la persona a pecar. El diablo, cuando tentó a Cristo, usó a los reinos de este mundo como su anzuelo. Fue una sirvienta, hermanos, quien tentó a Pedro para que le negara al Señor, como lo vemos
en Mateo capítulo 26, versículo 69. El mundo con todas sus cosas y su gente es una fuente constante de tentación para los creyentes. En tercer lugar, la carne, hermanos. Los deseos egoístas como un tentador. A veces el diablo obra a través de los deseos egoístas para tentar a las personas. El diablo tentó a Judas a traicionar al Señor usando tanto la ayuda del mundo. Los fariseos y las 30 monedas de plata, como lo manifiesta en Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6, como la naturaleza codiciosa de Judas mismo, en las palabras de Santiago. Por eso hemos escogido este versículo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de persuadir a alguna forma a la persona a pecar, hermanos. Sí, hermanos. Vamos a ver, hermanos, ahora qué es la concupiscencia. Porque nosotros vimos, hermanos, en estos dos versículos de Santiago, habla de la concupiscencia, dice, sino que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hermanos. ¿Qué es la concupiscencia para entender, hermanos? En la teología cristiana se llama concupiscencia al sentir los deseos o excesos de deseos no gratos a Dios, en resumen. En un sentido más general y etimológico, la concupiscencia es el deseo que el alma siente por uno, por un deseo o satisfacción, hermanos, un deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino el que produce satisfacción carnal, en el uso propio de la teología moral cristiana. La concupiscencia es un apetito bajo, contrario a la razón. Aquí apetito quiere decir inclinación interna, ya la referencia a la razón tiene que ver con la oposición entre lo sexual y lo racional, no con el uso común de la palabra razón. El objeto del apetito sensual concupisciente es la gratificación de los sentidos, mientras que del apetito racional es el bien de la naturaleza humana y consiste en la subordinación de la razón de Dios. En la práctica se llama apetito al apetito sensual y razón al apetito racional. Así entendido, la razón se aparta de la concupiscencia, haciéndole al hombre zombie, hermanos, llevándole al hombre a esclavitud a través de sus propias concupiscencias. Tengo que hacer una aclaración. Hay una distinción, como suele suceder con muchas palabras. La palabra concupiscencia tiene dos acepciones que son, una por el lado la tendencia a pecar y por el otro que va más ligada a los impulsos, que al estar a la persona humana herida por el pecado original, estos impulsos ya no son siempre buenos. Es decir, habría una tendencia a hacer el mal en cada uno de nosotros. ¿Qué significa obedecer a una razón más alta que a la de todos nosotros?
estar en comunión con Dios. Porque mientras merme el alma, el espíritu crece y nos da poder de vencer a la concupiscencia que mora en nosotros. Pero eso solo hace el Señor a través de su relación personal con Él. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la tentación y la concupiscencia, en el mayor de los casos, salen triunfantes, hermanos. Sí, hermanos. David, que era con un corazón que el Señor admiraba, conforme al corazón del Señor, cayó en tentación. La inteligencia de Salomón no lo pudo refrenar ante la tentación. Sansón con su fuerza tampoco prevaleció ante la tentación. Es la concupiscencia y la tentación que obran juntas y nos hacen polvo, hermanos. Sí, hermanos. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos descuidamos de pelear con el viejo hombre, cuando le damos tregua a Satanás. Él no está jugando, hermanos. Y nosotros no debemos jugar al cristianismo, porque la tentación está ahí y nos va a vencer. Pidámosle al Señor que nos ayude a huir de la tentación, de nosotros mismos. Que nos ayude a huir, hermanos. Nadie diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es la madre del pecado. Sí, es la madre del pecado. Como dicen Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay ni siquiera uno. Una conciencia debilitada y moribunda y ya inclinada al mal, se le podría llamar concupiscencia en el hombre, hermanos. Entonces esto es lo que empezó a desatar la maquinaria para que David entrara en tentación. Pero mire, vamos a leer en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 3, hermanos, cómo el Señor en su misericordia, hermanos, nos da una oportunidad, hermanos. Dios dándonos una oportunidad, porque Él siempre lo hace. Y esto es en todos los pecados, como los dije anteriormente. Esto es el molde, hermano. Así es. Y esto sucede con todos los pecados que cometemos. Por más mínimos que sean, siempre el Señor nos anticipa. Siempre el Señor nos está llamando a nuestra conciencia. Nos está diciendo, estás mal, estás mal. Mire aquí, no fue la excepción a David. Leamos. Capítulo 11, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer
Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, hermanos. Esto es una alarma, hermanos, que el Señor ya le puso para que el que fuera con el recado lo haga saber quién era esa mujer, para que no cometiera ningún error, para que no siga con esos delirios, con esos deseos carnales. Le dijo, aquella es hija de Eliam, su consejero, y mujer de Urías Eteo, uno de sus mejores tenientes de su ejército, esposa de él. Mire cómo el Señor le advierte a uno, y así es en todo. Cuando uno quiere pecar, el Señor siempre nos está advirtiendo, pero nosotros no queremos ver, y seguimos, hermanos. Ahí seguimos, como siguió David. Y vemos como después de haberle advertido el Señor, él prosigue. Y leamos en el 4, hermanos. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Se concibió el pecado, hermanos, en el 11:4. No hubo, hermano. No hubo quien lo pare, hermano. Continuemos, hermano. Consumado, que se ha realizado por completo, que se realizó su trabajo con perfección, ha triunfado lo que usted ha pensado aparentemente en el pecado, hermanos. Ha concebido formar una idea o un concepto en la mente. Ha experimentado el resultado, un sentimiento. Usted lo creó, un afecto. Usted creó que era posible. No vio ninguna circunstancia negativa en su vida futuro, no. Usted simplemente actuó, hermano, concibió el pecado. Como dice Santiago, atraído. ¿Qué quiere decir atraído, hermanos? Provocar un efecto, despertar un interés en sí mismo, que lo convenció a usted mismo que estar interesado, seducido. ¿Qué es seducido, hermanos? Ser atraído enormemente. Sentir una gran atracción por algo o alguien. Como por ejemplo me seduce su mirada, como le sedujo Betsabé. Un ejemplo podríamos poner para que seamos entendidos. Me seduce el brillo del oro. Una vez cometido el pecado, el diablo ha hecho su trabajo y desaparece de la escena, dejándole al hombre en vergüenza y con la responsabilidad de responderle a Dios. Después de la caída, cuando el hombre comete el pecado, entonces viene la realización o la realidad de lo que ha hecho y se pregunta, ¿qué he hecho? Como dijo Adán, cuando el Señor le preguntó, ¿dónde estás? No porque él no sabía el lugar, sino ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Así uno se pregunta, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? El hombre se encuentra en un estado vergonzoso para estar delante de Dios, hermanos. El hombre no se atreve a acercarse a Dios en su estado, con pecado en su vida. No puede estar delante de su presencia. En Romanos capítulo 3, versículo 23,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, hermanos, continuemos con 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 8 al 13, hermanos. Una vez consumado el pecado, hermanos, ¿qué quiso hacer David en los versículos del 8 al 13? Justificar o disfrazar su pecado, hermanos. Le hizo que viniera a Urías y que tratara de dormir con su esposa para que tape todo error que él cometió. Pero él no lo quiso. Él fue noble. Era un soldado, uno de los mejores soldados. El Señor no permitió que a través de Urías Eteo fuera justificado ese pecado. ¿Y qué vemos en el 11, del 14 al 25? Culmina con la muerte de Urías Eteo, hermanos. Él se ingenia, hermanos, mandándole un sobre a él mismo, en el que estaba la sentencia de su muerte. Y lo abandonaron donde más arreciaba la batalla, porque así David lo quiso. Mire cómo se obra después del pecado. Uno cuando comete un pecado, ahora tiene que justificarse uno mismo de lo que hizo. Pero cuando el hombre se justifica de uno mismo, ¿sabe qué hace uno cuando se justifica del pecado uno mismo? En su propia justicia, le hace a Dios culpable, le hace a Dios injusto, y Él no lo es. Tarea vana y malcriada, hermanos. Hacer que el Dios Todopoderoso, Santo y verdadero esté más abajo de tus deseos pecaminosos. Como dijimos en 2 de Samuel, capítulo 11, desde el 14 al 25, culmina con la muerte de Urías Eteo, hermanos, tramado por el propio pecador. Y continuando al capítulo 12, hermanos, 2 de Samuel 12, del 1 al 9, se despierta la conciencia, porque el Señor todo lo sabe, todo lo ve. Y cuando nosotros nos hacemos los locos, cuando nosotros no queremos confrontar nuestro pecado, cuando pensamos que nosotros lo hemos hecho en secreto y que hemos realizado un pecado perfecto que nadie lo sabe, que nadie nos puede ver, que nadie nos puede trincar, ahí es cuando viene el Dios Todopoderoso y actúa, mandando a un profeta, hermanos, y dándole una parábola le hizo sentir por boca de él mismo que él era un despreciable, porque él sentenció a la persona que le había hablado Natán, es digno de muerte, dijo. Pero Natán le dijo, ese eres tú. Entonces vemos que después de cometer el pecado uno trata de tapar, pero Dios viene y destapa la conciencia y te enfrenta a la propia realidad. Y podemos ver, hermanos, que a toda acción hay una reacción, hermanos. Y por ende, desde el 12, capítulo 12, versículo del 9 al 12, viene el castigo de Dios, hermanos.
De eso sí nadie nos salva. Porque el que pecó tiene que pagar las consecuencias. Qué mejor arrepentirse a tiempo y que de una vez el Señor nos castigue. Sabemos que la historia de David es la más larga en la Biblia y que se habla mucho de su vida. Podemos sacar miles de prédicas, hermanos, acerca de él. Pero déjenme continuarles, solo haciéndoles analizar cómo es el corazón del hombre, hermanos. Quisiera hacer notar que el corazón del hombre es lo que conocemos como la mente del hombre, lo que por lo general llamamos corazón. Según la Biblia, es la conciencia que está en el espíritu del hombre junto con la mente que está en su alma. El espíritu es un órgano con el que el hombre se comunica con Dios a fin de tener una relación íntima con Él, entender su voluntad y conocerlo. El corazón es el administrador del espíritu, pues expresa todo lo que éste contiene y se compone de la conciencia y de la mente del hombre. La Biblia se refiere al corazón en estos términos. Por lo tanto, el corazón es la zona de interacción e intersección entre el espíritu y el alma. Es como la central de una compañía de teléfonos, hermanos, donde todas las líneas y las llamadas se entrecruzan. Todo lo que ha de entrar en el espíritu tiene que pasar por el corazón, hermanos. Mire, y todo lo que brota del espíritu se expresa por medio del corazón, puesto que el corazón es el lugar de interacción, el punto de contacto y el lugar de recepción mutua. El espíritu llega al alma por medio del corazón. El alma, con todas las sensaciones externas, llega al corazón y de ahí pasa al espíritu, hermanos. En el corazón está nuestra personalidad y nuestro verdadero yo, hermanos. Así que el corazón es el yo. Debemos leer la Biblia y averiguar lo que dice con respecto al corazón. Así nos daremos cuenta de que éste tiene una estrecha relación con nosotros y ocupa una posición muy importante, hermanos. Podemos leer, hermanos, varios versículos de la Biblia con respecto al corazón, hermano. La Biblia pone énfasis en el corazón a fin de mostrarnos su importancia, ya que Él es nuestra verdadera persona. La condición de nuestro corazón es nuestra verdadera condición. El corazón es la fuente de vida del hombre. Incluye la conciencia. Pecamos porque tenemos una conciencia muerta, una conciencia cauterizada, que es parte del espíritu, y la mente, que es parte del alma. Aunque nos comunicamos con Dios por medio del espíritu, Él presta más atención al corazón. En nuestra vida diaria, el corazón es un órgano muy importante, hermanos. Decimos que somos salvos, pero ¿cómo somos salvos exactamente? Por creer con el corazón. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Servimos a Dios con el corazón? ¿A qué clase de personas bendice Dios? Dios bendice a aquellos que son rectos de corazón, hermanos. En el futuro, ¿cuál es la parte del hombre que será juzgada? Dios juzgará las cosas ocultas del corazón. Por lo tanto, a fin de acercarnos a Dios, debemos tener un corazón bueno. Pero para tener un corazón bueno, debemos tener, hermanos, una mente limpia, una mente renovada,
Y ese renuevo solo viene con el arrepentimiento. Si nosotros predicamos el evangelio sin arrepentimiento, ese evangelio no tiene poder, no tiene fuerza. Busquemos el arrepentimiento mientras el Señor pueda ser hallado. Tú con Él y Él contigo. Esas son las dos alas que nosotros podemos tener para estar a cuentas con nuestro Dios Padre Celestial. Para dar una conclusión, hermanos, gracias a Dios estamos dotados de un gran recurso divino, que es la bendita presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades y también nos da esperanza en el mismo Señor y a través del apóstol Juan. En su palabra dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es justo y Él es en la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. De tal manera que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. He hecho esta prédica, queridos hermanos, porque ha habido un peso en mí. A raíz de la muerte de mi padre hace un mes atrás, el Señor me indicaba en un sueño y me decía: mira, he perdonado a tu padre de los pecados. Y me enseñó en 3D una lista de pecados. Y me dijo: pero quiero que entiendas que el pecado no es sencillo. El pecado tiene 3 partes. Se peca antes, se consume el pecado y se peca después. Y eso es lo que he querido transmitirlos a ustedes, que el pecado acarrea pecado antes de ser cometido. Antes de que conciba el pecado, ya hay pecado. Después de concebir el pecado, ya hay pecado. Sigue el pecado, se extiende el pecado. El pecado no es sencillo. Y en ese sueño, estas cosas me llamaron la atención, que no es sencillo el pecado, y que consta de esta radiografía, hermanos, de esta secuencia, que todos los pecados tienen lo mismo. Se peca antes, se concibe el pecado y se peca después, hermanos. Y la otra cosa que me llamó la atención es que me enseñó la lista de mi padre, los pecados de mi padre. Eso quiere decir que cuando nosotros nos encontremos allá, en ese camino donde nadie nos puede librar, cuando dejemos este estuche, esta carne de vergüenza, tenemos que vernos cara a cara con el Dios eterno, y Él nos va a presentar una lista de pecados. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo que nos has regalado, Dios eterno. Y que seas tú, Padre Santo, obrando en cada uno de sus corazones, Padre, para que a través de ese arrepentimiento que proclamamos en la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. A base del arrepentimiento, Señor, puedas tener verdaderos hijos tuyos que te sirvan con fidelidad, Señor amado. Verdaderos creyentes, convertidos, mi Dios amado. Obra con todos los que han escuchado este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor, amén. Amén. Damos gracias a
a cada uno de los que nos han acompañado y que el Señor los bendiga. Estamos en tiempos difíciles, estamos donde la iglesia ha cerrado sus puertas, es por la voluntad de Dios, y nosotros seamos cautos, seamos sensatos. Pero si usted se cree que tiene una unción y vive en santidad con Dios, escuche bien, si usted cree que tiene una santidad, porque la santidad crea inmunidad, y si usted cree que está santo delante de Dios, salga a las calles, ponga las manos donde los enfermos para que se sanen. Pero si no, usted va a caer como cayó Ananías y Zafira. Que el Señor me los bendiga. Amén.